Su esposo murió y apenas enterrado, la familia Ellis echó a Grace a la calle con su recién nacido en brazos. La suegra intentó borrar su existencia, negándole incluso el derecho a la tierra que Jacob le había dejado en secreto. Pero Grace tenía algo más fuerte que la herencia, una firma, una promesa y una voluntad que no se doblega. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro inesperado y por qué, al final, la justicia encontró su camino. El sol aún no se había escondido del todo cuando la última palada de tierra cayó sobre el ataúd de Jacob Ellis. El aire olía a polvo seco, a ramas quebradas y a esas despedidas que no terminan de ser reales. Grace sostenía a Noah contra el pecho, acurrucado en un pañal azul con ositos, dormido como si el mundo aún fuera un lugar seguro. Pero ya no lo era. Ni siquiera habían regresado todos del cementerio cuando Patricia Ellis, la madre de Jacob, ordenó que cambiaran la cerradura de la casa principal. Lo hizo en voz baja, como quien no quiere escándalos, pero con una frialdad tan firme que heló la sangre. Ella ya no vive aquí, dijo, sin mirar a Grace. Esta propiedad pertenece al fideicomiso de la familia Ellis, y Jacob lo sabía. Grace escuchó el clic del cerrojo nuevo como si fuera una sentencia. No gritó, no suplicó. El dolor aún estaba demasiado fresco como para tener espacio para la rabia. Llevaba apenas 6 días de haber dado a luz por cesárea. Aún caminaba con lentitud. Pero en sus ojos había algo que no estaba dispuesto a romperse tan fácilmente. Patricia se mantenía erguida junto al pórtico, con los brazos cruzados, su mirada no temblaba. Vestida de negro riguroso, parecía una estatua. Detrás de ella, Cole, el hermano menor de Jacob, bajaba la vista, sin saber dónde meter las manos. Había estado revisando la correspondencia que llegó mientras velaban a Jacob. Una carta del banco asomaba del bolsillo de su camisa, arrugada, marcada con el sello de «Urgente». «No es personal», murmuró Cole, sin levantar los ojos. «El rancho tiene deudas, no podemos permitirnos más riesgos». «¿Y yo soy un riesgo?», preguntó Grace, sin alzar la voz, pero con un filo que podía cortar al aire. Nadie respondió. Porque sí, porque en sus ojos veían a una mujer que venía del otro lado del condado, de un barrio que no salía en las postales. Porque no la habían aceptado ni cuando Jacob anunció que se casaban, ni cuando llegó con su panza creciendo mes a mes. Porque aún en el velorio alguien se atrevió a susurrar que ella siempre trajo mala suerte. Grace bajó la mirada y vio su cuna de viaje tirada junto a la grava. Aún tenía el lazo de la clínica atado. Se agachó con esfuerzo, sintiendo el ardor de los puntos recientes, y la levantó sin pedir ayuda. Patricia no se movió, Cole tampoco. En ese momento algo cambió. No fue rabia todavía. Fue algo más silencioso, más lento. Una comprensión profunda de que ya no había nadie que la defendiera. Jacob, el único que había creído en ella sin condiciones, ya no estaba. Y el lugar donde había creído construir un hogar ahora la trataba como si fuera una extraña, una intrusa. Con una sola mano, Grace cerró el abrigo de Noah. El bebé seguía dormido, ajeno al frío, al silencio, a la manera en que la familia de su padre le cerraba la puerta sin titubear. Grace levantó la cabeza y antes de dar la vuelta, miró una última vez. Anotó mentalmente cada detalle. La camioneta de Cole llena de rollos de alambre, la carta del banco sobre la mesa visible por la ventana, el reloj de pared que Jacob había arreglado una semana antes de morir colgando torcido. Ese era el mundo que le dejaban, uno donde las cuentas vencidas valían más que un hijo, más que una promesa, más que la decencia. Y entonces lo sintió, primero como una punzada, luego como una brasa encendida en lo profundo del pecho. La injusticia no era solo contra ella, sino contra su hijo, contra la memoria de Jacob, contra lo poco bueno que les quedaba. La ira llegó no como un estallido, sino como una certeza. No pediría permiso para sobrevivir. Dio la vuelta y se alejó sin volver a mirar atrás, porque entendió que en ese lugar nunca estuvo su hogar. Y aunque la injusticia dolía, ahora tenía algo que nadie podía quitarle, la voluntad de no dejarse aplastar. Y así, mientras el cielo se apagaba detrás de las colinas, empezó realmente su historia.
no con un lamento, sino con los pasos firmes de una madre dispuesta a defender lo poco que le quedaba. El motel estaba a la salida del pueblo, entre un deshuesadero oxidado y un letrero medio apagado que prometía agua caliente y cable por satélite. En realidad, lo único caliente era el aire encerrado entre las cortinas gruesas y los muelles del colchón vencido. Grace dejó la cuna portátil en un rincón y se sentó en la orilla de la cama con Noah dormido sobre su pecho. Afuera pasaban camiones cada tanto, con un zumbido que hacía vibrar los vidrios. Dentro, el aire olía a café recalentado, humedad antigua y a ese tipo de abandono que no se limpia con escoba. El llanto de Noah no era escandaloso, pero sí persistente. Lloraba como lloran los recién nacidos, sin saber por qué, sin saber que el mundo afuera estaba fracturado. Y Grace, con los ojos aún hinchados del entierro, con el cuerpo adolorido de la cesárea reciente, no tenía el lujo de desplomarse. Cada movimiento dolía. No solo físicamente, aunque los puntos seguían tensos y la leche subía con una presión insoportable, sino porque cada minuto que pasaba en ese cuarto sin respuestas, sin rumbo claro, hacía más evidente lo sola que estaba. Sobre la mesita del motel había extendido la carpeta que trajo de la casa Ellis. No contenía mucho: recibos de comida para ganado, un manual de mantenimiento de tractores, una póliza de seguro de vida tan pequeña que apenas alcanzaría para el ataúd. Y un mapa, viejo, arrugado, con una X azul marcada con bolígrafo, Senda Norte. No entendía aún qué significaba, pero lo que sí entendía era que Jacob, incluso en silencio, le había dejado algo. No una promesa vacía, una dirección, un pedazo de posibilidad. El dolor no siempre grita, a veces se sienta junto a uno en la cama, callado, y espera a que dejes de fingir que todo está bien. Grace pensó en Patricia, en su mirada dura, en cómo había dado la orden de cambiar la cerradura sin levantar la voz, en cómo, quizás, también estaba asustada. Tenía miedo de ver el apellido Ellis desmoronarse entre facturas impagas, herencias divididas y la sombra de la bancarrota. Y Cole no era cruel, solo estaba agotado. Llevaba años intentando sostener el rancho con préstamos y favores. Para él, la muerte de Jacob no solo fue una pérdida emocional, fue el derrumbe de una estructura que apenas se mantenía en pie. Eso no los justificaba, pero los volvió humanos. Y Grace, por primera vez desde que salió de la casa, dejó que una lágrima rodara por su mejilla. No de rabia, de agotamiento. Antes de conocer a Jacob, Grace había trabajado en el minimercado de su tía en Pleasant Ridge. Sabía registrar inventario, calcular márgenes, reconocer patrones en los números. Ese conocimiento no parecía útil ahora, pero algo le decía que no estaba todo perdido. Había que seguir. A la mañana siguiente, con Noah dormido en una bandolera improvisada y una carpeta bajo el brazo, fue a la oficina del condado. Esperó sentada más de una hora, leyendo el mapa una y otra vez, buscando señales. Un empleado le explicó que Senda Norte era un terreno baldío, colindante con el rancho Sawyer, sin dueño actual, a nombre de un fideicomiso privado. Cuando Grace abrió la carpeta una vez más, encontró un sobre que no había notado antes, con su nombre escrito en la letra firme de Jacob. Dentro, un documento, opción de arrendamiento con derecho a compra, a su nombre, fechado 3 semanas antes del accidente. Jacob, susurró, apretando el papel contra el pecho. En ese momento entendió. Él no había pensado en dejarla sujeta a la familia Ellis. Había planeado darle tierra propia, un lugar donde pudiera criar a Noah lejos de ese apellido que, en lugar de abrazarla, la había rechazado. No tenía ahorros, no tenía abogado, pero tenía eso, una firma, una dirección y un hijo. Afuera, el sol caía sobre la tierra seca del condado. La ruta hacia el rancho Sawyer no estaba marcada con señales luminosas, pero era clara para ella. Grace subió al autobús con Noah dormido en abrazos. El bebé respiraba tranquilo, sin saber que cada kilómetro que avanzaban los alejaba un poco más del dolor y los acercaba a algo nuevo. No sabía si iba a lograrlo, pero por primera vez desde el entierro sintió algo parecido a un propósito. El rancho Sawyer se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. No tenía cercas de lujo ni portones imponentes, pero sí algo más valioso: tierra trabajada con honestidad y respeto.
Cuando Grace llegó al final del camino de polvo, el sol de la tarde dibujaba sombras largas sobre los surcos recién arados. Hank Sawyer estaba allí, como si supiera que ella vendría. Sentado sobre un tronco cortado, con el sombrero cubriéndole los ojos y las manos curtidas descansando sobre las rodillas. Se levantó lentamente, como lo hacen los hombres que han cargado más de lo que cuentan. No hizo preguntas al verla, solo la miró. A ella, al bebé dormido en su pecho y al sobre que traía entre las manos. ¿Grace? Sí, señor, Grace Ellis. Le entregó el papel, la opción de arrendamiento firmada por Jacob. Hank la tomó sin apuro, la desdobló con dedos que sabían manejar herramientas más que letras y leyó en silencio. Cuando terminó, levantó la vista. Jacob y yo hicimos este trato antes de que tú supieras que él lo planeaba. Me dijo que quería darte tierra, no solo un techo, que querías construir algo propio, con tus reglas. ¿Entonces es real?, preguntó Grace, sin poder evitar que la voz le temblara. Es real, respondió Hank, señalando el terreno detrás de él. Pero no es regalo, nunca fue la idea. Grace asintió. Ella no esperaba regalos, lo que necesitaba era oportunidad. Lo que Jacob quería, continuó Hank, era que sembraras esta tierra durante una temporada, un invierno. Si la hacías producir, si demostrabas que podías mantenerla viva, entonces sería tuya. Sin condiciones ocultas, sin firmas torcidas, solo trabajo honesto por tierra honesta. Ella guardó silencio un momento. No necesito caridad. Yo tampoco, dijo él, con una media sonrisa cansada. Necesito ver que esta tierra late. Jacob creía que contigo podría hacerlo. Yo estoy dispuesto a probar. La esperanza no llegó como una explosión, ni como música de fondo. Llegó como un suspiro, como una bocanada de aire después de días bajo el agua. Hank le ofreció semillas básicas, 2 vacas primerizas, acceso al canal de riego y al viejo corral. Ella pondría el resto, sus manos, su tiempo, su fuerza. Tenía hasta el final de la primavera para demostrar que podía sacar algo de aquel pedazo de campo que aún no tenía nombre. Esa misma tarde, Grace regresó al motel, empacó las pocas cosas que tenía y con ayuda de un vecino que le prestó un remolque viejo, volvió a Senda Norte. Esa fue la primera vez que la familia Ellis volvió a cruzarse en su camino. Patricia la vio desde la carretera. No tardó en hacer la primera llamada. Está invadiendo terreno que nos pertenece. Cole llegó poco después, con expresión seria, exigiendo explicaciones. Cuando Grace les mostró el documento, lo desestimaron con un gesto de la mano. «Esto no es válido», dijo él, «Jacob ya no está, no puedes probar que él quería esto». Pero podía, y lo haría. El condado fijó una audiencia. Hasta entonces no podían echarla por la fuerza, pero tampoco le facilitarían el camino. Patricia se encargó de advertir a los proveedores. Cole envió una solicitud para anular el acuerdo. Para Grace, cada día era una cuerda tensa entre avanzar y ser empujada de nuevo. Pero también cada día era una semilla, literalmente. Se levantaba antes del amanecer, amarraba a Noah en su pecho con una manta y salía a poner estacas, a limpiar piedras, a hacer surcos. Las manos le sangraban, los hombros le dolían y a veces el cansancio parecía más grande que ella. Pero al final de cada jornada, cuando regresaba al remolque donde dormían, veía la tierra removida y sabía que algo había cambiado. La esperanza, comprendió, no era esperar que las cosas mejoraran solas, era trabajar como si ya estuvieran mejorando. Entre cercas mal cortadas, biberones a medianoche y papeles legales que debía estudiar con linterna, Grace empezó a construir algo más que un hogar, empezó a recuperar su dignidad. Y aunque el rancho Ellis estaba solo unos kilómetros, emocionalmente ya era otro mundo. Allí la echaron. Aquí se estaba sembrando a sí misma. La audiencia se celebró un lunes, al mediodía, en la pequeña sala del juzgado del condado. Las ventanas estaban entreabiertas y un ventilador antiguo giraba sin fuerza desde el techo, zumbando como un enjambre nervioso. Olía a carpetas viejas, a café tibio y a polvo de archivo.
Era un lugar donde pocas veces se pronunciaban palabras importantes, pero ese día cada palabra iba a pesar como piedra. Grace llegó puntual, vestía con sobriedad, camisa limpia, cabello recogido y Noah en brazos, dormido tras una madrugada difícil. No tenía abogado, no podía pagarlo, pero tenía documentos, verdad y memoria. Hank Sawyer entró poco después, camisa planchada, botas limpias y un archivador bajo el brazo. Saludó con un gesto de cabeza y se sentó a su lado. No dijo nada, pero su presencia llenaba más espacio que cualquier alegato. Patricia Ellis llegó escoltada por un abogado de rostro afilado y mirada inquisitiva. Iba vestida de gris perla, impecable, con los labios apretados como si llevara la derrota cosida por dentro. Cole no vino, no quiso estar. El juez, un hombre de voz pausada y gafas gruesas, pidió a cada parte que presentara su versión. Grace no usó palabras grandes, solo mostró el documento, la opción de arrendamiento con promesa de venta firmada por Jacob, la misma que él había dejado para ella. Presentó además el recibo bancario de la señal que Jacob había depositado semanas antes de morir. También un plano donde se señalaba el lote y una pequeña libreta con anotaciones de los días trabajados, el inventario inicial y el avance del cultivo. No pido privilegios, dijo, con voz clara. Solo quiero que se respete lo que él dejó. Luego fue el turno de Hank. Se puso de pie, abrió el archivador y habló con firmeza. Yo fui testigo del acuerdo. Jacob me dijo que quería que Grace tuviera esa tierra. Él la trabajó primero conmigo y lo que quería era que ella continuara. El trato fue claro. Si Grace completaba una temporada trabajando esa tierra con sus propias manos, la venta se haría efectiva. El abogado de Patricia intentó atacar el punto débil. Su voz fue sutil, pero cada palabra fue como una espina. ¿Puede este tribunal estar seguro de que Noah Ellis es efectivamente hijo biológico de Jacob?, preguntó, sin levantar la voz. En la sala se hizo un silencio incómodo. Grace apretó a su hijo contra el pecho, pero no respondió. No tenía que hacerlo. Fue Hank quien rompió el silencio. No alzó la voz, no hizo drama, solo dijo: «No toleraré que manchen a un hombre muerto para quitarle la cuna a su hijo». El juez se acomodó las gafas, miró los documentos con atención, luego, sin prisas, cerró el expediente. La opción es legal, está firmada por Jacob Ellis, fue respaldada por un pago bancario y cuenta con testimonio directo. Además, la señora Ellis ha cumplido con lo estipulado en el acuerdo, trabajó la tierra, la sostuvo y no incurrió en ningún acto de mala fe. El fallo fue claro, la expulsión era rechazada, Grace podía permanecer. El acuerdo seguía en pie. Patricia, aún con la espalda recta, apretó el bolso con fuerza. No miró a Grace, tal vez porque sabía que perder no le dolía tanto como la forma en que había perdido. No ante una enemiga, sino ante la verdad, y eso a veces pesa más. La primavera no dio tregua. En abril, una tormenta súbita oscureció el cielo como si cayera la noche entera sobre el condado. El canal creció más de lo esperado, desbordándose sobre la línea de postes que Grace había instalado a mano. El viento se llevó 2 láminas del techo del remolque y el barro empezó a arrastrar las plántulas más débiles. Grace salió con una linterna entre los dientes, botas atadas con cuerda y no ha dormido en un fular contra su pecho. Clavaba estacas en medio del lodo, con las rodillas hundidas, los dedos entumecidos, pero sin parar. Hank apareció minutos después, desviando el agua con una pala. No hablaban, solo actuaban. Desde la colina, Cole miraba desde su pick-up. Observó durante un rato largo, luego bajó, agarró un mazo y sin decir una palabra empezó a golpear estacas al ritmo de Grace. Quizás no lo hacía por ella, quizás era por Jacob, o por el rancho, o por él mismo. Pero esa noche, entre lluvia y tierra, empezó a romperse el muro del silencio. Una semana después, Hank la citó bajo el viejo mezquite. Había una mesa de madera, 2 sillas viejas y una carpeta amarilla. «Cumplí tu parte», dijo sin ceremonia. «Esta es la escritura. Senda Norte ya no es Senda Norte, es tuya, tuya y de Noah». Grace la tomó con manos temblorosas. Leyó su nombre completo en la primera hoja. Grace Ellis, propietaria. Firmó. No hubo aplausos, ni música, ni abrazos, solo el viento suave, el canto lejano de un gallo y el murmullo de Noah que balbuceó como si entendiera.
Ese fue el verdadero triunfo, no solo porque la tierra ahora tenía nombre propio, sino porque por primera vez Grace también lo tenía, mujer, madre, trabajadora y dueña de su destino. Un año después, el cartel de madera a la entrada ya no estaba torcido ni sin pintar. Decía, con letras grabadas a mano, Little Noah Farm. La tienda aún resistía la lluvia y el sol. Alrededor del nombre, unas flores silvestres brotaban solas entre las piedras, como si también quisieran pertenecer a esa historia. La tierra que un día fue baldía, hoy respiraba. Las hileras de tomates maduraban al sol, colgando pesados y rojos. Las gallinas, inquietas y entrometidas, picoteaban entre los surcos, como si supieran que su territorio ahora era tierra fértil. Y los 2 becerros que Hank había entregado como préstamo inicial ya no tropezaban, correteaban con fuerza, como si quisieran atrapar el viento. Noah caminaba. Con pasos cortos y torpes, cruzaba el huerto con una cesta en mano, repitiendo palabras nuevas como tomate, leche, sol. Grace lo seguía con la mirada mientras secaba sus manos en el delantal. Su cuerpo estaba más fuerte, su andar más firme, su mirada más clara. No era la misma mujer que había llegado al rancho Sawyer con una mochila y un bebé en brazos. Ahora era una mujer con raíz. Había contratado a April, una madre soltera del pueblo con 2 hijos en la escuela. Juntas empaquetaban cajas de verduras frescas para los vecinos. Los sábados montaban un pequeño puesto de madera en el cruce principal. No era grande, pero la gente paraba. Compraban porque sabían la historia, porque respetaban el trabajo. Una mañana de finales de verano, una camioneta gris se detuvo frente a la cerca. Grace la reconoció al instante. Patricia Ellis no bajó, solo rodó la ventanilla y permaneció unos segundos observando el terreno, los surcos, las gallinas. Después sacó algo del asiento del pasajero, un pequeño calcetín tejido a mano, de lana gastada. «Tuvo que morir mi hijo para que entendiera que él ya había elegido», dijo, con voz lenta, casi apagada. «No vine a pedir perdón, vine a dejarte esto, para Noah». Grace la miró. No había resentimiento en sus ojos, pero tampoco lágrimas. Solo esa forma silenciosa en que a veces 2 mujeres reconocen que la vida les cambió los planes. «Gracias», respondió Grace, tomando el pequeño calcetín. No hubo abrazo, no lo necesitaban, solo un acuerdo mudo, no más daño. Patricia se marchó sin más palabras, pero con menos peso en los hombros. Cole, por su parte, había vuelto de forma distinta, no con discursos, sino con clavos y alambre. Cuando el viento tumbaba alguna cerca, él aparecía sin avisar y la reparaba. Empezó a comprar huevos en el puesto, dejando siempre el cambio exacto. Nunca hablaron del pasado, pero en cada gesto había algo parecido al respeto, y eso, muchas veces, vale más que una disculpa. Una mañana, Hank plantó un mezquite joven en la loma, donde se alcanzaba a ver todo el terreno. Lo llamó Jacob. Dijo que era un árbol que aguantaba viento, sequía y tiempo, como lo había hecho Jacob, como ahora lo hacía Grace. El árbol prendió, dio hojas nuevas, y los del pueblo, al pasar por la carretera, decían que esa tierra, antes pelada, ahora contaba historias. Historias de contratos guardados con intención, de una mujer que no pidió permiso para quedarse, y de un ranchero que supo devolver lo que la vida le había quitado con una justicia simple y directa. Pero la inspiración no estaba en un solo gesto, estaba en la rutina, en la leche tibia cada mañana, en las manos con tierra bajo las uñas, en el niño que aprendía a nombrar el mundo, en la mujer que ya no miraba hacia la casa que la echó, sino hacia la tierra que la abrazó sin prometer nada, y aún así le dio todo. Cada sábado, cuando Grace abría el puesto con sus verduras ordenadas en cajas de madera, alguien del pueblo se acercaba, compraba un poco y se quedaba mirando. No hablaban siempre de lo que pasó, pero en sus ojos había reconocimiento, porque todos en algún momento habían sentido que la injusticia lo arranca todo, y a veces, si uno tiene suerte o coraje, la raíz crece justo ahí donde te tumbaron. Y en ese rincón del condado, Little Noah Farm se volvió más que una granja, se volvió un testimonio silencioso de que hay batallas que no se gritan, pero se ganan con cada amanecer.